autoridad intrínseca de las Escrituras. Es el título de esta noche. Vamos a estar viendo a varios textos. Les ruego que seamos muy ágiles y vamos a buscar primeramente Gálatas 1:8. Estaré usando la Reina Valera contemporánea. Gálatas 1:8. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Será este uno de los textos que estaremos citando. Ahorita haremos referencia a él. Bien, hermanos, en el estudio que traemos en esta noche vamos a estar viendo que las Sagradas Escrituras tienen autoridad en sí mismas, independientemente de lo que una iglesia o un hombre diga. Y en un segundo punto vamos a estar viendo que ella misma testifica de esa manera a su propio favor, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. ¿Listos? Creemos en las Sagradas Escrituras como una revelación especial escrita que tiene autoridad en sí misma. Eso es lo que significa que ella es autoritativa intrínsecamente, o sea, la autoridad que le reconocemos a la Biblia depende de ella misma y no de otra cosa. La credibilidad, la fuerza vinculante que tienen sus palabras no dependen del testimonio de ningún hombre, ni siquiera de la iglesia misma, sino de Dios, porque Dios es el autor de las Escrituras. Por lo tanto, creemos que ellas tienen autoridad porque son la palabra de Dios. En otras palabras, ya que Dios es la verdad misma, cada palabra que tenemos en las Escrituras deben ser recibidas como verdaderas y como legítimas, no porque un hombre o una denominación nos lo diga, sino porque ellas mismas demuestran ser la palabra de Dios. Bien, este pensamiento que les comparto quedó plasmado, por ejemplo, en el capítulo 1 de las Confesiones de Fe de Westminster y de Londres, y es un detalle muy interesante de lo ocurrido en el siglo XVII, porque durante la Edad Media había un hombre que se arrogaba la autoridad. ¿Quién era? El Papa. Y luego en el siglo XVII, el clero de la Iglesia Anglicana también reclamaba autoridad, un grado de autoridad determinante sobre lo que la Iglesia debía creer acerca de la Biblia. Entonces, estas confesiones que les menciono, la de Westminster y la de Londres, son un ejemplo de que los reformadores se opusieron a ese imaginario. Y más tarde los ministros puritanos, quienes redactaron estas confesiones que les comento, ellos también se opusieron a ese imaginario. No aceptamos que ningún hombre ni ninguna iglesia se arrogue autoridad sobre la Biblia. No, ella, decía Spurgeon en alguna ocasión, dejémosla libre como un león, ella se defenderá, yo tengo que defenderla, ella habla por sí misma. Pues hermanos, esto ha repercutido tanto en la cultura cristiana protestante que para nosotros es sencillo entenderlo. Hoy podemos comprender que todo aquel que se coloque a sí mismo como un intérprete único y sobrenaturalmente dotado
es un falso profeta. Todo aquel que se coloque a sí mismo como un mensajero profético, como una especie de oráculo divino, como una especie de fundador al cual es obligatorio escuchar, es un falso profeta. Y no es extraño, hermanos, porque de hecho durante el siglo XVIII surgieron varias sectas que tienen en común precisamente ese patrón de conducta. Un hombre o un grupo de estudiosos que luego forman una institución que reclama ser autoritativa y que fuera de la interpretación que ellos hacen no pueden creer. ¿Cuáles son? Los testigos de Jehová, la secta adventista y la secta mormona. Y hoy en día, claro, también los hay. La secta anabaptista neopentecostal se caracterizan por constituir apóstoles y profetas que se arrogan autoridades para interpretar la escritura, cuando realmente, históricamente, la iglesia cristiana, evangélica, protestante, protestamos contra eso y nos opusimos contra eso, y estuvo plasmado en las confesiones de fe históricas. Pero no es extraño que haya quedado eso en el olvido cuando la multitud de denominaciones, el 99%, siendo exagerados, de las congregaciones presentes en nuestra región no son confesionales, ni saben que existen las confesiones. Pero ahorita leímos en Gálatas 1, 8 al 9 una declaración muy poderosa, porque esa línea de pensamiento que les estoy compartiendo no le pertenece al protestantismo histórico. De hecho, fue la enseñanza paulina. El apóstol Pablo enseñó lo que estamos diciendo en Gálatas 1, 8 al 9. Porque él que está diciendo, está declarando expresamente que cualquiera que trajera un mensaje diferente o contrario al que había sido anunciado de antemano, que maldito fuera. Dice Pablo, así fuera un apóstol como nosotros, así fuera un ángel, está bajo maldición de anatema. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, recuerdan, allá nos dice que la Biblia es la palabra profética más segura, y ella es segura en sí misma, tiene autoridad divina, y de hecho el mismo pasaje ahí lo dice, porque no provino de la iniciativa humana. El mismo pasaje lo establece, el mismo pasaje declara, segunda de Pedro 1, 19 a 21, que nadie de los autores de las Escrituras impuso su propio pensamiento en el texto inspirado. Bien, Mateo 5, 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18 dice unas palabras que todos conocemos, se las leo. Dice: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasarán ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que ninguna letra, ninguna palabra, ningún libro inspirado puede ser abrogado por los hombres. Es decir, nada de esto fue originado en ningún hombre, sino que todo tendrá cumplimiento. ¿Por qué? Porque es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios. ¿A qué nos lleva esto? A lo que estamos diciendo, que la Biblia tiene autoridad en sí misma. Ahora, eso no significa que estemos negando que el hombre participó en la escrituración de la palabra. Ese tema ya lo estuvimos viendo en el canon. No, Dios usó las personalidades y el lenguaje de los hombres santos. Lo que estamos diciendo es que la Biblia es infalible
porque ninguna falsedad humana fue añadida a ella. Nada que haya sido de origen humano, propiamente dicho, está acá. Aunque fue en puño y letra de hombres pecadores, en el momento en que se escribió la escritura, la inspiración significa que ese pecado del hombre no quedó acá plasmado, porque lo que quedó plasmado fue la voluntad del Espíritu Santo. Bien, la palabra es inerrante, no tiene errores. Y eso, hermanos, que estamos diciendo es muy diferente de lo que ocurre con los libros deuterocanónicos, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y ojo con eso, estamos diciendo que ella tiene autoridad en sí misma porque no vino de iniciativa humana, ni hubo falsedad humana que haya intervenido en la redacción, ¿cierto? Pero con los libros deuterocanónicos, ¿qué encontramos? Encontramos que esos libros se critican a sí mismos y se pueden hallar contradicciones en ellos. Por lo tanto, quiere decir que no tienen la autoridad de la que estamos hablando. Y es otra razón más para rechazar a todos los libros que no estaban dentro del canon primero. Bien. Ahora bien, hermanos, eso que estamos diciendo es distinto en la Biblia. Los libros deuterocanónicos se critican a sí mismos, se contradicen a sí mismos, pero la Biblia se testifica sobre ella misma de un libro a otro. El Nuevo Testamento testifica a favor del Antiguo y el Antiguo testifica del Nuevo. Cito al doctor Waldron, abro comillas. El carácter profético del Antiguo Testamento demandaba un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento proclama ser él mismo ese cumplimiento. Cierro comillas. Así es. El Antiguo anunció el Nuevo y el Nuevo confirma el Antiguo, y son una unidad que se complementa y se testifican entre sí. Por lo tanto, el testimonio por el cual nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad es Dios, en la misma Biblia. Bien. Otro argumento que prueba eso que estamos enseñando hoy, y es que innumerables veces los escritos sagrados son tratados como palabra de Dios. Y eso desde ahora, siglo XXI, ni siquiera en la Edad Media, ni siquiera en los días de Cristo, desde más atrás. Siempre los escritos sagrados fueron tratados como palabra de Dios. Es decir, las palabras bíblicas siempre han sido tratadas como oráculos, o sea, como comunicaciones directas de la deidad. Y lo podemos ver en muchos lados de la Biblia. Dice, Jehová habló, Dios dice, una y otra vez. Bien. Así que entonces las Sagradas Escrituras tienen autoridad intrínseca. Eso es lo que estamos enseñando esta noche. Más razones para comprobar esta creencia, porque ellas son indudablemente la voz de las promesas de Dios. Romanos 1:2. Romanos 1:2, allá nos decía el apóstol Pablo que Dios había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Que esas santas escrituras que fueron escritas por profetas realmente eran promesas de Dios. ¿Se dan cuenta? La Biblia, o mejor dicho, Dios nos muestra un testimonio en donde se confunde la palabra de los profetas con la palabra de Dios, con la palabra de los apóstoles. Y no importa, porque da igual.
Lo que dice un profeta, dice un apóstol, bíblicamente era palabra de Dios. Por eso también la Escritura muchas veces dice, escrito está, como dijo el profeta tal, como dice el salmo tal. ¿Sí? Leamos Romanos 3:2. Dice, ¿se acuerdan? A los judíos se les confió la palabra de Dios. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Se acuerdan que ese texto ya lo citamos una vez? Que a la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, a Israel, se le había confiado la revelación escrita del Antiguo Testamento. ¿Cómo le dicen al Antiguo Testamento acá en Romanos 3:2? Las palabras de Dios. ¿Ven? Y saben, hermanos, todas estas palabras, todas estas promesas hallan su cumplimiento en Cristo Jesús. Leamos Hechos 13:34. Hechos 13:34. Y miren cómo los apóstoles predicaban. Dice, en cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. ¿Se dan cuenta? Para los escritores, para los apóstoles, para la Iglesia Universal, no es problema decir que lo que la Biblia dice es lo que Dios habla. Leamos Juan 19:35. Dice: el que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado ningún hueso suyo. Impresionante. Este testimonio es verdadero. ¿Cómo más lo comprobamos? Porque se cumple lo que dice. Se cumple como profecías que son reales. Las escrituras son las únicas que pueden testificarnos la verdad para salvación. ¿Qué decía el texto? Para que ustedes crean. Para que ustedes crean. Las escrituras también son las únicas que pueden instruirnos acerca del ejemplo correcto. Leamos Corintios 10:11. Corintios 10:11 dice: todo esto les sucedió, hablando de los santos del Antiguo Testamento, como ejemplo, y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. O sea, todas las historias, aun aquellas que a los ojos de los indoctos e ignorantes son que sobran o para qué sirven, no fueron escritas con un propósito: darnos ejemplo, darnos advertencia a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Bien, las escrituras también son las únicas que pueden inspirarnos la confianza para creer en ellas, la fe para perseverar en ellas y el ánimo para continuar aferrados a ellas hasta el final. Romanos 15:4. Dice: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Todo esto, hermanos, todo esto es la prueba de que la Biblia tiene autoridad intrínseca. Para terminar, digo lo siguiente: esas verdades son ciertas
por el testimonio divino que la Biblia da de sí misma. Nosotros hoy la recibimos como de origen divino, inspirada por Dios. No porque nos lo enseñe la Iglesia, o ni siquiera las confesiones de fe históricas, o los concilios ecuménicos. No, porque ella misma así lo testifica. Nosotros creemos en algo que se llama inspiración verbal, plenaria y orgánica. ¿Qué significa eso? Verbal, porque creemos que cada palabra fue dada por el Espíritu Santo. ¿Por qué plenaria? Porque creemos que el compendio de ellas, los libros del canon, son la palabra de Dios. ¿Y por qué orgánica? Porque Dios usó a varones santos sin estropearlos, sin manipularlos, sin dictarles como robots, sino aprovechando su estilo literario, su educación, su contexto, su lenguaje, y así se escribió para nosotros hoy. Así que, hermanos, es verdad que muchos creyentes, hermanos genuinos, no tienen conocimiento de estas cosas doctrinales, técnicas, teológicas, pero saben, aunque no tienen todas estas formalidades, ellos creen en la palabra de Dios. Porque precisamente la palabra de Dios lo es, porque ella lo dice. Ella dice eso de ella misma. Por eso creemos en ella y no por lo que nos diga una iglesia o un hombre. La iglesia se ha de sujetar a las escrituras y el hombre se ha de sujetar a las escrituras. Amén.